Serenísima Reina, en quien se halla lo que Dios pudo dar a un ser humano, amparo universal del ser cristiano, de quien la santa fama nunca calla, arma feliz, de cuya fina malla se viste el gran Felipe soberano, ínclito rey del ancho suelo hispano, a quien fortuna y mundo se avasalla. ¿Cuál ingenio podría aventurarse a pregonar el bien que estás mostrando, si ya un divino viese convertirse? Que en ser mortal habrá de acobardarse, y así le va mejor sentir callando aquello que es difícil de decirse. Muy buenas tardes a todos los amigos, miembros de la academia, seguidores de este programa Literatura Visión. A todos, para el comienzo de este programa hemos dejado el primer poema que escribió don Miguel de Cervantes, y lo escribió en 1567 con motivo del nacimiento de su hija Catalina Micaela. Este poema ha sido recitado por José Varela. Esperamos que les guste y vamos a comenzar el programa. Aquí tengo a mis presentadoras, María Josefa, Aurea. Saludos. Y hoy tenemos una sorpresa muy interesante, muy especial para ustedes en los estelares. O sea, al final del programa está preparada una sorpresa muy, no voy a decir nada, muy grata, muy linda para todos los miembros de la academia y todos los que escuchan y siguen este programa de Literatura Visión. Aquí tenemos algunos de los Cervantes, a los Sanchos y el otro Quijote, y toda esta gente que son los que van a componer parte del programa del día de hoy. Pero para comenzar vamos a traer a uno de los grandes también de Latinoamérica y del mundo, uno de los grandes escritores que nos dio la oportunidad de conocer el trascendentalismo de tantos autores que trabajaron, influyeron en la obra, y se trata de José Martí. José Martí, poeta, escritor, dramaturgo, abogado cubano. Y él trató el pensamiento trascendental y trabajó casi toda su obra, estuvo enmarcada dentro de esta corriente trascendentalista. Y comenzamos con la metafísica, que es el nombre que se le da a la búsqueda de la naturaleza eterna o universal de todas las cosas. Es una doctrina cósmica dividida en varias ramas de estudio. Una de ellas, el idealismo, asegura que la mente o espíritu es de alguna forma el sentido básico de todo lo que existe, y al mismo tiempo cree en la existencia de algo más allá de la naturaleza de las cosas. Los grandes filósofos de todos los tiempos han coincidido en su forma de pensar, en su propia concepción del pensar, presentando un paralelismo muy destacado a este tema y una inclinación muy acentuada hacia la metafísica. Podríamos decir, por ejemplo, que para Blake, cuya obra impregnada de las visiones que experimentó durante su niñez y que él las llamó profecías, en todos sus poemas, la metafísica se traduce en su trabajo profético, de manera que en su obra Canción de Experiencia, el filósofo muestra los polos opuestos, los contrastes del alma humana.
sin duda alguna, uno de los aspectos básicos de esta doctrina. Igual ocurre con Unamuno. En la obra de este dramaturgo y filósofo español, la metafísica se desarrolla en toda su obra. Unamuno examina el conflicto entre la fe y la razón. En El sentimiento trágico de la vida, la obra que él escribió, evalúa el significado de la voluntad, el deseo por la inmortalidad y la búsqueda del amor en la historia de la humanidad. Así, al analizar la obra martiana, nos damos cuenta de que indiscutiblemente José Martí pertenece a la categoría de los poetas metafísicos, al igual que Lucrecio, Emerson, Whitman, Blake o Unamuno. Este último, en una de sus reflexiones, nos dice, y cito: los más grandes poetas han meditado mucho de un modo o de otro en el misterio de la vida y de la existencia, del principio y del fin de las cosas, o lo han sentido, y por esta razón la filosofía se acuesta más a la poesía que a la ciencia. La filosofía es algo que está más cerca de la poética que de la lógica del universo. En esto coincide Martí, y en este propio sentido afirmará: la flor del pensamiento es la poesía y lo nuevo del mundo. Así, de lo eterno en la vida del hombre, el propio apóstol reflexiona y nos dice: ¿qué me importa saber lo que el hombre hizo en este determinado momento de su vida? En esta o aquella época concreta, accidental o transitoria. Su esencia permanente es lo que quiero investigar, no efectos que pasan, sino la causa que los produce. No me importan las estaciones del camino humano que se levantan y destruyen en arreglo a las convivencias de los vivientes, sino el valor acomodable, pero libre, que echa a andar el tren por ellas. Recuérdense que cada concepto lógico, filosófico o sociológico, o cada vivencia en Martí, tienen su correspondiente traducción a verso. Así, el maestro define la metafísica, y cito, como el conjunto de verdades absolutas que sirven de leyes explicativas y fundamentales a todos los conocimientos humanos. Por su cultura aristocrática, cosmopolita, esteticista, puede ser colocado más próximo a Rubén Darío. Este, como es sabido, fue creador de una nueva retórica, cuya finalidad inmediata fue únicamente la liberación del verso. El trabajo literario de Martí, entre artículos, crónicas y ensayos periodísticos, constituye, según Idearte, alrededor de las 4/5 partes de su obra impresa. Como periodista, otorgó categoría a ese oficio diciendo: la prensa no es aprobación bondadosa o ira insultante, es proposición, estudio, examen y consejo. Y añadió: es mal mío no poder concebir nada en retazos y querer cargar de esencia los pequeños moldes y hacer los artículos de diario como si fueran libros. Vemos también otra innovación en la estructura de su obra poética, siendo sus versos, salvo en muy pocas excepciones, autobiográficos o de expresiones directas de vivencias personales. Como dice Hernández Catá, Martí vivió poéticamente su prosa y la escribió tan fúlgida y vibrante que es casi todo un cántico, y en ocasiones
hasta casi verso. Y Florit añade, elabora una poesía breve, pictórica, de rimas inesperadas, de sintaxis completa, de arcaísmos y riquezas verbales, de condensación y arte detallista. Dice Martí, se puede ser y se debe ser cómplice de la virtud. Al corazón se le han de poner alas, no anclas. La mayor parte de la obra literaria de Martí es castiza y de estilo renacentista, lo que explica su estoicismo en el matiz senequista, su dramatismo, su gusto por la frase sentenciosa y barroca. Sin embargo, él prefirió incorporar la elegancia idiomática de otras lenguas, tomando como ejemplo la literatura francesa. Se considera en general una prosa artística, sin mecanismos estéticos, aunque casi siempre impregnada de sobretonos morales. Y al respecto, dice Jorge Mañach, cuando aún prevalecía en España y en sus colonias literarias el fetichismo de la perspectiva neoclásica, Martí rompía metros y ritmo para hacer de su verso como Crin Hirsuta, cuando aún no prosperaban los residuos del patetismo romántico o la fría plástica de las academias. Él desencadenaba las voces más profundas y convocaba al lenguaje sus concreciones más enérgicas. La poesía no era para Martí forma ni actitud, sino cosa y vida. En 1890, en las montañas de Catskill, mientras reposa por orden médica, escribe José Martí sus versos sencillos. En 1891 aparecen dedicados a sus amigos Manuel Mercado y Enrique Estrázulas. En el prólogo dice Martí, ¿por qué se publica esta sencillez escrita como jugando y no mis encrespados versos libres, mis endecasílabos hirsutos? Y añade, ¿y por qué amo la sencillez y creo en las formas llanas y sinceras? Pero según Gabriela Mistral, la sencillez de Martí no es nunca un primarismo, es decir, la facilidad del primer plano y ahorro de hondura. Esta sencillez nada tiene de simple. ¿Qué importa que tu puñal se me clave en el riñón? Tengo mis versos que son más fuertes que tu puñal. De hecho, la obra de José Martí presenta en el marco literario donde se refleja el pensamiento hispanoamericano. Es el ingrediente más importante dentro de la filosofía hispánica e hispanoamericana, de ser esta a más de filosofía de ideas, filosofía de situaciones. La naturaleza humana, dice Martí, y sobre todo las naturalezas americanas, necesitan que se presente a su razón, tenga un carácter imaginativo, gustan de una locución vivaz y accidentada, han de menester que cierta forma brillante envuelva lo que es en su esencia árido y grave. No es que las inteligencias americanas rechacen la profundidad, es que necesitan ir por un camino brillante hacia ellas. Sin embargo, el establecer un nexo entre la literatura dramática, la filosofía y la moral, podemos tomar un fragmento que ilustra el pensamiento del poeta en su severa crítica de juventud a esa figura eminente del Parnaso español que lo es Espronceda. Martí dice y exige del poeta
sin más alta moralidad en los temas y lo enjuicia de esta forma. Y esto en cuanto a la creación, que en cuanto a la ejecución, ¿quién ha de prender con justicia la gloria del poema para un montón de escenas sin conexión racional, en las que la rima de los versos hace olvidar a veces la obscenidad de las ideas? Montón de escenas en su mayor parte repugnantes y a veces indignas de los sentimientos diáfanos y purísimos que suspiran en las almas poéticas. Martí muestra indudablemente dos tendencias muy marcadas que se reflejan básicamente a través de toda su obra literaria y que no es ni más ni menos que el producto de su naturaleza idealística. De un lado, su voluntad de perfección artística, del otro, su voluntad de conducta ejemplar, último fundamento de todos sus escritos, cualquiera que sea el tema o motivo por el cual versen, y dirá, refiriéndose a la mujer, ¿quién siente su belleza interior? No busca afuera, quien siente su belleza interior, no busca afuera belleza prestada, se sabe hermosa y la belleza echa luz. Al escribir sus discursos, movidos quizás por el ímpetu declamatorio, solía dar a su prosa, una estructura de sermón, impregnándola de sus experiencias impresionistas. Sus palabras fueron grandes armas de acción, dirá Vargas Vila en su obra José Martí, Apóstol Libertador. La tribuna transfiguraba a Martí. Aquel hombre febril, encorvado, se erguía recto como una flecha. La sonrisa desaparecía de sus labios. La expresión de su boca no se hacía mala, pero adquiría un rictus de severidad que hacía de sus labios indignados el canal natural al torrente de sus palabras. Agrega I. Duarte, en Martí, escritor, segunda edición. Es ante todo un poeta, un orador poeta, mucho más un orador lógico y que un orador parlamentario. Conmueve, entusiasma, seduce, encanta, enajena. Es un orador de lucha, de sentimiento, hará llorar la fe de los creyentes, está con él. Como Unamuno y Ganivet, Martí lleva en el alma el dolor de una patria desdichada. Así como ellos, el dolor patrio se refleja en su prosa, se desarrolla a lo largo de sus discursos, en el ímpetu de sus crónicas. Como ellos, Martí escuchaba lo mismo, liberar a sus patrias de una tradición ideológica y política absolutamente inadecuada para la nueva edad del mundo y del hombre. Solo que a diferencia de aquellos dos, que nunca trascendieron a los términos de la actividad literaria o intelectual, Martí llevó a cabo sus ideales, hizo realidad su sueño de combatir en el campo de la acción. Este concepto del dolor se repite porque para Martí no solo acompaña la conciencia del dolor a las almas fuertes y altivas, sino que es espuela del genio o su sudario, diría más tarde. Jamás sin dolor profundo produjo el hombre obra verdaderamente bella. Y luego reiteraría: el dolor delicado y continuo por donde el hombre se conoce y ennoblece, acendra y eleva el espíritu que se abraza a él como la verdadera salvación, y la cruz que ensangrentó a los hombres viene a ser el áncora con que el alma despercutida se clava al puerto eterno, y como el fuego, como con el cuarzo que por las grietas humeantes
suda el oro hermoso, así el dolor, con su llama perenne, descubre entre la escoria que cae lo verdadero de la vida. Él consuela a los que padecen sin miedo y gozan en padecer. La verdad se revela mejor a los que padecen. Asimismo, del dolor saltan los versos como las espadas de la vaina. Y dice: si fuera de la patria en que se crea la única luz, todo es arena al viento. ¿Dónde, oh dolor, pondré mi pensamiento? Qué oscuridad y qué aflicción no sea. En su concepto del dolor, Martí conviene en que el dolor madura la poesía, porque lo que escribe el dolor es lo único que queda grabado en la memoria de los hombres. Por eso, padecer es un deber y acaso una necesidad de los poetas. ¿Cuándo, si no cuando ha pasado por el fuego, viene a ser transparente y como hecha de rosas la porcelana? Así, en la misma forma en que el perfume escapa del incenciario, el verso escapa de su dolor. Es un dolor del cual se nutre, aunque le consuma. Este es otro aspecto de la metafísica y uno de los más importantes. Así como dicen los grandes filósofos de la antigüedad en sus estudios sobre la pluralidad de las existencias del alma, dice Martí que la grandeza del dolor es el eje vital para el adelantamiento de los seres. El alma humana, aseguran ellos, bajo los pesados martillos del dolor, se transforma y fortifica. En medio de las pruebas se templan los grandes caracteres. El dolor, sin duda alguna, será la purificación suprema, el horno donde se derriten y se disipan todos los elementos impuros que nos manchan el alma: el orgullo, el egoísmo, la indiferencia. El dolor, sin duda, es la única escuela donde se afinan las sensaciones delicadas, donde se aprende la piedad y la resignación estoica. El alma depurada y santificada por las pruebas verá cesar sus dolorosas encarnaciones. Héroes pueden ser muchos, apóstoles son los señalados, y encarnóse sin duda en sus propias palabras. Esto nos recuerda otra ocasión, cuando dijo el apóstol en 1887: hay hombres ardientes en quienes con todos los tormentos del horno se purifica la especie humana. Hay hombres dispuestos para guiar sin interés, para padecer por los demás, para consumirse alumbrando. De un carácter observador, honesto, sensible, independiente, humanitario, fuera del ordinario, Martí siempre estuvo motivado por la búsqueda de la verdad, el respeto y el sentido común de las cosas. Creyó en el ser humano y deseó fervientemente ayudar a sus semejantes. Su concepto apostólico se observa cuando dice: se es responsable de las fuerzas que se nos confían. El talento es un mártir y un apóstol. ¿Quién tiene derecho para privar a los hombres de la utilidad del apostolado y del martirio? Y reitera en sus versos: cirio soy encendido en la tormenta, el fuego con que brillo me devora, y en lugar de apagarme me alimenta el vendaval que al temeroso azora. Su concepción de la vida de la persona humana no es nunca censista,
materialista, sino ideacional y muy espiritual. Así el poeta meditará apoyado en el axioma metafísico. En lugar de apagarme, me alimenta. Es decir, cada cosa material es símbolo de su correspondiente elemento espiritual. Los paralelismos metafísicos, en función de la analogía, abundan en la obra del apóstol. En lugar de apagarme, me alimenta el vendaval del que al temeroso azora. Este es un pasaje muy objetivo en el cual nos ofrece la analogía del mundo natural y el espiritual. Veamos, vendaval y muerte se parecen. El vendaval desarraiga árboles, la muerte a los hombres. Por lo tanto, el hombre común, aquel hombre simple, sentirá temor y quedará azorado ante la destrucción y ante la muerte física. Si entendemos que un trascendentalista no se conformará solamente con las ideas que afirmen o confirmen su teoría, sino que intentará a través de sus imágenes probar su filosofía. Entonces veríamos resaltar clara y nítidamente su concepto o vinculación con el dolor terrenal como único medio o compensación necesarios para la realización de una prueba inicial. La doctrina del espíritu y del alma en Martí culmina en una concepción escatológica apoyada en metáforas sensoriales y en simbolización concreta, por decirlo así. Expuesta brevemente, cree Martí que el espíritu o el alma atraviesa por una larga cadena de purificaciones o de encarnaciones hasta llegar a Dios. Así dirá el apóstol: esencia, cadena entre el hombre y Dios, cuyos eslabones son espinosos y van siendo cada vez más cortas. Larga cadena es lo que le falta al hombre para llegar a Dios. Podrá entenderse que el hombre vive prisionero en su vida terrena y al morir se libera de esa prisión. Cuando se muere en brazos de la patria agradecida, la muerte acaba, la prisión se rompe, empieza el fin, con el morir la vida. Una vez más, nuestro apóstol, inspirado en la vida espiritual, establece viajes espirituales nocturnos o mientras duerme su alma vaga para cumplimentar su obra, o simplemente un axioma lo que se expresa en estos versos: yo nunca duermo. Al despertarme, noto en mí el cansancio de una gran jornada a donde voy de noche. Cuando roto el cuerpo, hundo la faz en mi almohada. En la escatología martiana existe, de hecho, una doctrina precisa con respecto a la vida y a la muerte, o a la existencia en el más allá, e incita al hombre a establecer una comunión con lo eterno. Y dice, el lenguaje es humo cuando no sirve a la idea eterna. Y añade, va con la eternidad el que va solo. El alma, considerada en un principio como sustancia solamente, pasa a actuar en el reino de la vida buena y creadora. En este sentido, establece el filósofo moral diversos axiomas, como este: el alma del hombre, como el cielo en el agua del mar, se refleja siempre en su obra. Imágenes geniales, espontáneas y grandes no vienen del laboreo penoso de la mente, sino de la propia voluntad e instinto. La poesía no ha de perseguirse, ella ha de perseguir al poeta.
no es dama de alquiler, quien enseña como a interés que vuelve en gracia que vuelve en gracias el ser, con que se la corteja y la suma con que se la paga. Es señora soberana que ordena erguida, cuando duerme, duerme. Ella es quien despierta al alma, ninguna voz humana la disturba. Quien piensa en mí, quien habla por mis labios cosas que en vano de tener intento, ¿de dónde vienen los consejos sabios? ¿A dónde va sin rienda el pensamiento? Este es un ensayo que, bueno, lo escribí, es mío, de mi autoría, y que no es para tanto. Sí, es salió en es un ensayo, siguiendo el curso de lo que estábamos tratando la semana pasada, de lo que es el ensayo y demás, hablando sin duda de lo que el ensayista José Martí llegó a escribir en sus diferentes ensayos, la gran cantidad de páginas. Y aquí, por supuesto, estos son pedazos, fragmentos que hemos tratado de condensar para poder producir un poquito en este programa. Pero este ensayo consta de 37 páginas y fue publicado en el año 1988 en la página de José Martí. Todavía existe esta página, está rodando en las redes. Y después, más tarde, años después, yo no recuerdo exactamente en qué año, fue publicado por la revista Letralia en el artículo, creo que fue 125 de esa revista. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy y por supuesto damos paso a nuestro queridísimo Luis Alberto. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosalía. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra hoy? Y bueno, estamos aquí ansiosos de escuchar su tema de esta semana, que tengo entendido que es sobre la mujer. Son los poemas suyos. Exactamente. Ajá. Y bueno, y es interesante también porque la mayoría de los poemas sobre la mujer los eligió la profesora Ana María Ozán para la antología que compiló de mis poemas y traduzco muchos de ellos, titulada Cantos al Encuentro, que apareció el año pasado. Y voy a leer un poquito antes de comenzar lo que ella dice en la introducción a esta antología. Dice: aunque es tarea que desborda los límites de esta introducción, desearía acercarme a un tema sumamente importante que no creo haber merecido la suficiente atención por parte de los estudiosos de la obra de Ambrogio, y este sería el de la mujer. En los poemas de esta antología la podemos percibir en distintas áreas, tal como en la mitología, donde emerge como Penélope, Dríope, Atena, Circe, Lilith, Lady Godiva, y en otras como la maja de Goya, Camille Claudel, o simplemente como su madre o su esposa. Bueno, entonces eso da un panorama de tipo de las poesías, de los poemas que he elegido para compartir hoy. Y el primero es Camille Claudel, que es interesante porque es un referente importante en una serie de problemas que hoy estamos batallando, como es la igualdad de género. En el caso de Camille Claudel, precisamente retrato de reivindicar con sensibilidad, cariño y compasión el talento, así como la triste e injusta vida de esta brillante escultura que fue abandonada por su maestro y amante, Rodin, así también como su propia familia. Bueno, y este es el poema. Camille Claudel. ¿Dónde están tus obras, joven con hierba, los bañistas, el vals, Sakuntala, maestra clandestina,
del amante aprendiz, barbudo maestro. ¿Dónde languidece tu melodía en los pentagramas de Debussy, después de las horas de bebida con las que enloquecías tu soledad? Antes y después del manicomio dicen que son tuyas las manos, los pies de las puertas del infierno, y siento en el temblor de mi carne la ausencia de tu firma que provocó tu frío y tu miseria. Has caído en el abismo y Paul, que era tu hermano y escribía, no te supo liberar. Mujer de genio, pecado contra natura, no te dejaron ser. Te condenaste y te condenó el mundo a la demencia, ese estado que rechaza nuestra cordura. El sinsentido de nuestro sentido. Y estabas loca. ¿Quién resiste a la locura? No es del todo extraño, te mató tu madre con saña por rebelde. Querida, mueres creadora. A veces el amor nace cuando uno muere, y es otra muerte. Pero hoy, Camille Claudel, inspiración, modelo y amante, vives tu desgracia y tu logro en el río desbordante de tu biografía, y el reconocimiento tardío que es otra vida menos decapitada. Bueno, este es un homenaje entonces a esta figura tan importante y que por supuesto ahora se valora como es en películas, etc. Ajá. La otra figura cuyo poema voy a leer, y que estas son palabras de Ana María Ozán en su introductor, dice: otro personaje importante que menciona es el de Lilith, la primera mujer creada por Dios, la compañera de Adán, figura que ha sido rescatada del olvido por los movimientos feministas y por las poetas del siglo XX, como la imagen de la nueva mujer emancipada. Obviamente es una figura mítica bueno, sobre todo importante en la cábala judía, y yo creo que efectivamente es algo que se ha resucitado en la literatura de hoy, del siglo XX y en el momento. Y la titulo, al poema lo titulo Lilith, la creación. Y esto pongo porque lo compuse leyendo a Hollander a través de Bloom, y se lo dedico también a Janet Clarion, que lo traduzco, la directora de la editorial Vaso Roto, que ha publicado varios de mis libros, incluyendo la antología de poetas laureados estadounidenses. Lilith, la creación. Cómo me fascina tu obsceno vegetal, hechicera nocturna, demonio de huracanes babilónicos, ardiente Sumeria, musa de la cábala y el yo azul de mi poema. ¿Cuántos mitos han trastocado con tus versos de aire y de infierno? Serías la manzana de la pesadilla edénica que comiese en su éxtasis de rebeldía el goloso Adán. ¿O eras el cuerpo de la diosa que siempre he soñado en mis búsquedas sin luz de belleza enardecida? ¿Cómo puede Dios formarte con sedimentos e inmundicia? ¿Y cómo puedes tú imponerte cual litúrgica diablilla al cabalgar del sexo de Adán? Polvo él y tú arriba, desatando el enojo del Creador, macho supremo, y sus hábitos de vida, a quien nombrándolo tú, diosa demonia, poseías. Muerte serpentina, tierra o ave, u otra forma en la cábala de apostar por la mentira desde los poemas de Gilgamesh, femme fatal, atractiva generadora de problemas, en la incorregible resurrección de las estaciones que palpitan sus culpas verde, ocre o blanca y el amor secreto de otro estío. Te sustentó la esposa, pero tú permaneces allí, más que bella en la sombra de ojos que, o tentas un pene, dicen,
¿O es la rebelde elección de tu vagina? Cruel hermosura, en tu poder saboreo el racimo de las uvas. Escorpio soy en la Vía Láctea por encima de las brumas. Acojo tu presencia redentora, no le temo a la luna negra. Pero ¿quién eres? ¿Dónde está tu dulzura entre las estrellas? ¿Dónde está quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es Eva? ¿Quién es? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ella? ¿Qué es la sabiduría? Dicen que de un sueño todos hemos salido. Qué lindo. La otra figura mítica femenina importantísima es Godiva, que, como van a ver ustedes en el poema, representa tantos hechos actuales y la relación con los impuestos. Cuando ella sale a cabalgar en las calles, precisamente en protesta contra la política de impuestos que había implantado el que dirigía esa comunidad y que afectaba tanto al pueblo. Godiva, que este es basado básicamente o siguiendo también un poema de Tennyson, que es importante con respecto a esta figura. Godiva cabalga su esbelta desnudez, la belleza expuesta de sus nalgas, sus senos, sus piernas que disfrutan, abiertas el ritmo del galope, en el lomo blanco del corcel. Se avergüenza y goza en dualidad ferviente, exhibiéndose desnuda por las calles, bajo el rubio tul de sus cabellos largos, a la lujuria de los ojos de los súbditos, detrás de sus postigos en Coventry. Épica muchacha, ha salvado a su pueblo, le ha ganado al señor conde la apuesta, sacrificó el recato de su piel dorada por la excepción de impuestos para su gente, sometida a pagarlos como nosotros con el hambre. Su esposo dueño, el honorable Leofrico, que no la poseía por su hazaña de desnudez heroica, perdió la primicia de su cuerpo desvestidos, su pragmática cosecha de libras esterlinas. Ah, Lady Godiva, Madame de Coventry, interceda por favor como lo hizo entonces con el milagro de su desnudez total y casta. Sueño de Tom, poema del romántico Tennyson, para despojarnos también de los que nos oprimen con sus cargas impositivas. Hoy la desnudez frecuente de nada nos libera, ni conmueve en absoluto a los poderes insaciables del fisco, que viven como su ceñudo marido, con un corazón tan duro como la mano de Saúl, aumentando sin compasión los impuestos y nuestras lágrimas colectivas. Godiva. Hermoso. Bueno, y otro poema, no sé cuánto tiempo tenemos. Sí, tiene tiempo, ¿cómo no? Bueno, quiero mostrar en este poema, que también está en este libro, Cantos al Encuentro, cómo el poeta dialoga también con otras muestras artísticas como el arte visual, como los cuadros, como, en fin, otras obras de ese tipo. Y en este caso es un diálogo con la maja de Goya, pero que al poeta le inspira un encuentro que va más allá de la maja de Goya, y sin embargo es tan importante ese cuadro del Museo del Prado, y que allí fue donde escribí este poema. Y se titula Te encuentro en la maja de Goya. El alba desviste la noche y tu canvas me regala vida. Celebro mi liturgia en tu altar desnudo hasta dibujar tu cuerpo en la tela de mi piel y de mi mente. Con las sombras se crean las figuras, los pintores pintan. Yo, cantor de la penumbra, me ilumino extrayendo los pezones de tu espuma, pintando el grito de nuestros dos colores en una misma sílaba.
Me ilusionaría en algún momento darte vuelta para recorrer tu espalda con inquisición de lujuria, que explore tus acantillados tibios, la exquisitez de tus contornos, tu oculto domicilio. Querría luego ver los destellos de cielo y agua en tus ojos oscuros y gozar sin secretos el color de tu alma. Pero Maja, dime, ¿es de noche o es de día? ¿Es de oro o es de fuego? Bueno, como dije, lo escribí en el Museo del Prado, Interesante. contemplando esta obra de Goya y la historia misma de este pintor. Por eso aquí menciono la Inquisición, porque obviamente fue perseguido por la Inquisición y, en fin, todo ese contorno, contexto. Y no puedo acabar este segmento sobre la mujer sin compartir un poema que le escribí a mi madre, uno de los de muchos poemas que le escribí, pero tiene cierto toque especial. Ya compartí uno, por supuesto, con respecto a mi esposa, una mujer importante en la vida humana, pero es interesante porque hace muchos años, 25 años quizás, o más, iba a mi casa y paseaba por la biblioteca de mi madre y otros recuerdos. Ella me incitaba a hacerlo en su presencia, y en una oportunidad encontré una foto que tocó mi alma. Una foto que la tomaron cuando ella tenía 17 años y ella con esos ojos, esas fotos antiguas, una pura mirada, pero en la parte de atrás ella había escrito esto, dice: para que te diga a cada instante que te amo, Perla, que es el nombre de mi mamá, y la fecha es 23 de abril de 1940. Dicho sea de paso, yo leí este poema ante un público de aproximadamente 300 o 400 estudiantes de secundarias y sus maestros, y también, por supuesto, una audiencia de adolescentes, y ganó el premio de ese encuentro poético. Lo recité mostrando la foto que inspiró este poema. Y el poema se titula Fotografía y tiene el epígrafe que leí antes: para que te diga a cada instante que te amo. Perlas, 23 de abril de 1940. Hablo de la vida de mi padre en tu cuerpo, de tu preñez sin meses, madre que amas. Hablo de la locura de los amores en tus ojos, del amor que se repite en el nacer y la belleza de lo frágil. Hablo del cuidado en el balbuceo de los pasos y las palabras. Hablo para hablar nuevamente de la locura de los amores en tus ojos. Hablo, madre, para que te diga a cada instante que te amo, como tú lo hiciste con mi padre. Bueno, hermoso. Muchísimas gracias. Es un poema que a mí me toca mucho. Posiblemente tengan oportunidad incluso de ver precisamente esta fotografía durante la emisión de este segmento. Pero ciertamente es dentro de la mujer, pues estas son experiencias, como dije antes, míticas, mágicas, reales, existenciales, y también de la ilusión, pues, por un mundo mejor, y el protagonismo tremendo de la mujer en todo este proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Cerramos el tema, el eje discursivo de la mujer, pero seguiremos el próximo mes con otros 4 temas discursivos importantes en esta poética. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor
poder escuchar este poema, y sí, por supuesto, si nos provee con la fotografía, será para nosotros un honor mayor el poder compartir este aspecto de su vida, de su obra, y tan importante, tan hermoso que es la foto de su mamá. Así es que le dejamos y esperamos entonces para la próxima semana, el próximo mes, donde tendremos nuevamente su presencia y su sabiduría dentro de la literatura, que nos es tan importante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Rosalía, y a todo su equipo, y por supuesto a todos los que nos acompañan en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Qué les pareció? Muy bonito. Muy lindo, ¿verdad? La fotografía de su mamá y el poema, una belleza que le dedica a su mamá. Desde que leyó en el programa pasado para su esposa, estuvo precioso. Sí. Ahí es donde se conoce cómo es el interior del poeta. Seguro que sí. Bueno, y ahora vamos con los 5 minutos de doña María Luisa Aragón. Estamos. Y con ella vienen en estos 5 minutos, trae la Capilla Sixtina Valenciana, una belleza. Vamos adelante. Adelante, María Luisa, bienvenida. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es en la iglesia de San Nicolás de Valencia. Es uno de los edificios religiosos más visitados, junto con la catedral, en pleno centro histórico. En su interior aguarda un gran tesoro barroco, un impresionante ciclo pictórico de casi 2.000 metros cuadrados, realizado por los pinceles de valenciano Dionís Vidal en el año 1700. Es por esta razón por la que se le ha otorgado el sobrenombre de Capilla Sixtina Valenciana. El perfecto estado de conservación de los frescos que tanto llama la atención se debe a las obras de restauración por el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de Valencia, que han tenido lugar en el templo durante casi 4 años, llevadas a cabo con la financiación de la Fundación Hortensia Herrero. Los trabajos han sido asesorados por expertos de otros campos académicos y reputados expertos internacionales, como el restaurador de la Capilla Sixtina, Gianluigi Colalucci, entre otros. Constituye una visita obligada para los amantes del arte. Desde 1981 es bien de interés cultural y monumento histórico artístico nacional, y desde octubre de 2019 es reconocida como museo por parte de la Generalitat Valenciana. El templo se sitúa junto a la calle Caballeros, que era el antiguo decumano de la Valencia romana, fundada por los romanos en el año 138 a.C. Y en los alrededores de la plaza de San Nicolás se han encontrado restos funerarios pertenecientes a un antiguo templo romano. Luego fue templo visigodo, y con la llegada de los musulmanes en el siglo VIII se erigió una mezquita. Con la conquista de Valencia por parte del rey Jaime I, rey de Aragón, en 1238, esta antigua mezquita fue consagrada como parroquia cristiana y donada a los dominicos, que la bautizaron en honor a San Nicolás de Bari. Con el paso del tiempo y las sucesivas transformaciones, la iglesia de San Nicolás quedó como templo de estructura gótica del siglo XV, en pleno siglo de oro valenciano. Esta ampliación fue bajo el rectorado de Alfonso de Borja, que fue rector de la parroquia, posteriormente obispo de Valencia, cardenal, y finalmente fue nombrado papa, Calixto III. En el siglo XVII la decoración barroca llenó las paredes con las pinturas al fresco que disfrutamos rehabilitadas a día de hoy. Entre los elementos más llamativos de esta iglesia destaca la bóveda diseñada por Antonio Palomino entre los siglos XVII y XVIII.
La compleja iconografía se basa en la vida de los dos santos de la parroquia, San Nicolás Obispo y San Pedro Mártir. Se representan escenas de su niñez, predicación, milagros y muerte. Casi 2.000 metros cuadrados de pintura. El altar mayor es otra de sus joyas. En él se encuentra un retablo con columnas salomónicas y las imágenes en escultura de los dos santos a los que se dedica el templo. En las capillas que enmarcan la iglesia a izquierda y derecha hay multitud de imágenes religiosas centenarias a las que prestar atención. No te vayas de Valencia sin visitar esta joya barroca, emplazada en el corazón de la ciudad de Valencia. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Continuamos con el segundo capítulo que nos trae Eduardo Ruiz, en la continuación del trabajo que él está haciendo de Federico García Lorca, y ya Federico en la Argentina. Un gran trabajo que hizo Federico allá, se consagró estando ya en la Argentina. Y bueno, don Eduardo nos trae un gran conversatorio. Adelante, don Eduardo, el programa es suyo. Bienvenido, corre video. Estoy con ustedes para compartir la aventura y desventura de Federico García Lorca, en este caso en la Argentina. La semana pasada dejamos la aventura cuando llegaba el barco a puerto. Antes de su llegada a Buenos Aires, el barco hizo una escala en Uruguay, donde encontraría a su gran amigo José Mora Garnido. José Mora era 2 años mayor que Federico, era periodista y en el año 1923 dejó Madrid para mudarse a Montevideo. Mora Garnido era de un pueblo cercano a Asquerosa, donde residía Federico, del pueblo de Alhama de Granada, pero residía habitualmente en Granada. Sobre él contarle que cuando Federico aún era muy joven, un día lo encontró por la calle, lo abordó, empezaron a hablar. Federico lo invitó a casa, allí estuvo mientras que hablaba con él tocando el piano, y José Mora Garnido entró en conexión con Federico y generarían una gran amistad. Poco después todos serían integrantes de la tertulia El Rinconcillo. En el Café Alameda, muy cerca de la casa de Federico, se reunían los intelectuales más progresistas de aquella época a hablar sobre el arte, la cultura, sobre la poesía, sobre literatura. Años más tarde a esta tertulia se incorporaría Manuel de Falla, y por ahí pasaron los grandes de la literatura contemporánea que habitaban en Granada, y todos aquellos como Juan Ramón Jiménez cuando estuvieron de paso por allí. Todos los integrantes de esa tertulia poco a poco se irían a Madrid, y gracias a la intervención de Fernando de los Ríos, que convencería al padre de que dejara que también Federico marchara a Madrid, donde se estaban convergiendo todos los grandes artistas intelectuales de la época. Contarles de Mora Garnido que otro día fue por la calle abordado, en este caso por otro Federico, García Rodríguez, el padre de Federico, y cuenta en las memorias que escribió sobre Federico, que el padre le preguntó si el libro que su hijo había escrito cuando tenía tan solo 18 años, Impresiones y Paisajes, era bueno, porque decía que él tenía dinero para caprichos y que otros hijos le pedían a sus padres coches deportivos y cosas peores, pero su hijo quería que le pagara la edición del libro y no quería hacer el tonto delante de toda la sociedad, de toda la burguesía granadina. Mora Garnido le aseguró de que el libro estaba bien y sería uno de los factores que
convencerían a don Federico de editar el primer libro de su hijo. Lo curioso es que con el tiempo el propio Federico sería el que secuestraría el libro. Cuando Federico ya adquirió un nivel de desarrollo en la escritura de la prosa, que era su primer trabajo que hizo, fue en prosa, Federico vio que ese libro tenía muchos fallos y lo retiró. Fallos que luego reconocería a su hermano Francisco, que era porque no se corrigieron las pruebas en imprenta. En aquella época los sistemas tipográficos no son como los actuales, y aún así de vez en cuando se nos cuela un gazapo en cualquier libro. Federico no fue a corregir las pruebas y había cambios morrocotudos en la historia. Además, juega un papel importante. Federico tenía una letra monstruosa, una letra incomprensible. Francisco García Lorca siempre, su hermano, le estaba regañando a su hermano mayor porque era muy desordenado, pero sobre todo porque tenía los papeles muy mal y no se molestaba en corregir bien y poner clara la letra. Y doña Vicenta, la madre de ambos, le encantaba que su hijo publicara los libros, pero no solo por el hecho de que pudiera conseguir un éxito y los libros se vendieran, sino para ella misma poder disfrutar leyendo la poesía. Además, Federico, que siempre fue un juglar, por eso le gustaron luego, le tomó en Estados Unidos el gustillo a las conferencias. A él le gustaba siempre declamar la poesía, y sobre su prosa, ¿qué hacía? Dar conferencias, pero era algo, como decía que el verso, el teatro se hacía vivo, los personajes se convertían en vivos cuando subían al escenario, en el papel estaban muertos, por eso el teatro era para subirlo al escenario. Su prosa era para ser leída en conferencias y su poesía para ser declamada. Pero claro, la madre no podía tener a su hijo siempre recitándole los poemas y por eso quería tenerlos, como ella decía, en negro sobre blanco. Pues bien, retomando el tema de Mora Garnido. Mora Garnido se entrevistó con Federico cuando el barco hizo escala en Montevideo. Cuentan que meses más tarde, cuando Federico volvió a Uruguay y estuvo allí tres meses, le donaría a Mora Garnido algunos de los primeros poemas en versión original del Romancero Gitano, que precisamente en estos días han sido subastados por los descendientes de Mora Garnido en París, en una sala de subasta. Cosas, curiosidades de la vida. Contarles que Mora Garnido también tiene el honor de ser el primer escritor que hizo una memoria, una biografía sobre la vida de su amigo Federico García Lorca, y le llamó, como años más tarde Francisco García Lorca llamaría a la suya, Federico y su mundo. Pero bien, sigamos con nuestra historia en la Argentina. Federico llega a Buenos Aires y el barco atraca en el puerto. Había una multitud ingente, la dársena estaba llena. Piensen que en esos momentos, no sé cómo actualmente, para acceder a la dársena y poder recibir a pie de pasarela a un familiar o un amigo, había que pagar una considerable cantidad de dinero, una entrada por poder acceder allí. Bueno, pues cuando el barco en el cual venía Federico atracó, la dársena estaba llena, pero no solo de periodistas que con sus cámaras esperaban al poeta, sino de una multitud de amigos, de conocidos, de admiradores de Lorca, porque lo que sí tenía Lorca era ya admiradores en Buenos Aires y en toda la Argentina. En los meses anteriores al viaje, Lola Membrive había calentado el ambiente con diferentes entrevistas. Cada vez que era entrevistada, porque la obra de teatro de Bodas de Sangre tenía un éxito increíble, cada vez que era entrevistada ella prometía que el autor vendría a la Argentina. Por eso, cuando dijo que vendría en octubre, había una gran expectación, porque Federico era noticia, y no solo en los diarios, sino en el nuevo medio de comunicación de masa que era la radio. La radio en Buenos Aires era escuchada por todo el mundo y continuamente se hablaba de la venida de Federico. Lo más curioso es que él no sabía que esa recepción era para él.
y le escribía a su madre y a su padre. Buenos Aires, 20 de octubre de 1933. Y a la llegada a Buenos Aires había una nube de gente en el muelle, entre ellos el embajador, el ministro de Colombia, poetas y fotógrafos. Yo estaba asustado. Al bajar la escala todos me aplaudieron y de pronto yo siento una voz que dice: Federico, Federico. ¡Ay! Y era la mujer de Coca y su niña, y Matilde, la del compadre Pastor, y un grupo de gente de Fuente Vaquero. Ya lo leerás en la prensa. Luego han venido a verme al hotel. Hoy estoy en el Hotel Castelar, en la Avenida de Mayo, uno de los grandes hoteles de Buenos Aires. Y a mí me conmueve mucho porque hablan de papá con un respeto y cariño enorme, y lejos es como se da uno cuenta del amor tremendo que tienen por su casa. Bueno, ¿y quién era esta gente? Bueno, los embajadores y demás, sí. Pero cuando habla de Coca y de su familia, vemos en imágenes estas personas que fueron a recibirle. Y era gente que era importante para Federico. En el caso concreto, cuando habla de Matilde, la hija del compadre Pastor, el compadre Pastor fue una persona que en la infancia de Federico influyó mucho. Verán, ya les he contado en otras ocasiones que el padre compró un cortijo al que Federico iría muchas veces de paseo, que se llamaba el Cortijo de Emú. Es un cortijo que está en un enclave precioso, está rodeado de campo, con un pozo precioso en su huerta y a lo lejos un bosque de choperas y Sierra Nevada al fondo, y por otro lado una sierra muy bonita que hace unos atardeceres preciosos que se llama Parapanda. Pues bien, este cortijo es lo que nosotros llamamos un secanal, porque no tenía riego. Sin embargo, don Federico, asesorado por este hombre, por el compadre Pastor, le llamaban así porque en su juventud fue pastor, le dijo que si conseguía traer la agua de otra acequia, podría conseguir convertir aquel secanal en una tierra de vega de gran riqueza. Don Federico lo que hizo fue asociarse con todos los dueños que había en los alrededores, en concreto 3 familias que eran próximas a don Federico, y esos señores eran los dueños de todas las tierras que había entre el propio cortijo y otras tierras que tenía don Federico que sí tenían agua. ¿Y qué es lo que hicieron? Utilizar cada uno un pedacito de su tierra para que un canal de riego lo cruzara hasta el cortijo de Emú, que lo compraron entre esas familias. Quien dirigió esa obra, como si de un ingeniero se tratara, fue el compadre Pastor. Este hombre, que no tenía estudios, sin embargo era muy inteligente, gracias a él, esas tierras hizo que se quintuplicaran en su valor. Se quintuplicaran las tierras de los demás, porque don Federico, cuando llegó el momento y vendió su parte del cortijo, lo vendió 10 veces más caro, porque compró la tierra que lo único que daba era piedra, por una tierra de las más ricas que actualmente hay en la Vega de Granada. Pues bien, todo esto se lo debían a este señor, que además estaba enamorado del pequeño Federico. Federico quería a este hombre más que a su padre. Es más, cuando murió, cuando Federico tenía 5 años, se quedó muy impresionado. Y cuando años más tarde a la madre le recordaba y le corregía pequeños detalles del funeral del compadre Pastor, la madre se asustaba de que su hijo, que tan solo tenía 5 años, se acordaba de los más mínimos detalles. La familia del compadre Pastor se quedó económicamente mal, y aunque don Federico y todos los adyacentes que compraron y que eran conocedores de la importancia que tuvo en su propia economía de este compadre Pastor, le dieron dinero a esta familia, y como otros muchos decidieron mudarse a la Argentina. Verán, en las grandes crisis que hubo en la Vega Granadina, se produjeron grandes emigraciones, en concreto hacia la Argentina. Hubo 3 grandes momentos en que mucha gente decidió abandonar estas tierras e irse a vivir allí. Les contaba que esta tierra, parte de ella pertenecía al duque de Wellington. El duque de Wellington ayudó al gobierno español a expulsar a Napoleón en la invasión, a
principios del siglo XVIII, y para agradecerle esa ayuda militar que prestaron los británicos para expulsar a los franceses, que siempre estaban en guerras con ellos, le decidieron dar una gran parte de la Vega de Granada. Es más, son casi 20 kilómetros cuadrados de extensión. Se llamaba el Soto de Roma, porque hay un pueblecito que se llama Romilla, y justo en medio había una torre, y como era el epicentro de este lugar, por eso se le llamó el Soto de Roma. En tiempos de los musulmanes, porque a los reyes lo que hicieron fue apropiarse de lo que pertenecía a Boabdil, le llamaban el Soto de la Sultana, porque todo ese terreno, era una gran cantidad de terreno, pertenecía a la madre de Boabdil y se llamaba el Soto de la Sultana. La burguesía que quería adquirir tierras tenía que hacerlo fuera del Soto de Roma. Por eso pueblos como Asquerosa, Valderrubio, del pueblo desde que le hablo, pertenecían a la nobleza, que se le había regalado los reyes católicos cuando le quitaron estas tierras a los musulmanes. Se las repartieron entre amigos y conocidos y nobles que le acompañaban en la corte. Pues bien, esos nobles con el paso del tiempo le fueron vendiendo la tierra a esta burguesía, y los colonos que habitaban en ella tuvieron que marcharse, porque los nuevos propietarios no les interesaba, querían ellos labrar su propia tierra. Por eso se produjeron migraciones hacia dos lugares muy concretos de la geografía argentina, que son la ciudad de Rosario y Buenos Aires. También Federico en la carta nombraba a Coca, la mujer de Coca y su niña. Bien, era una familia de Fuente Vaquero, que eran nueve hijos y que estaban económicamente mal, y una de las hermanas decidió marcharse a Buenos Aires. Allí, esta mujer que se casó en Buenos Aires no pudo tener hijos, y lo que hizo fue adoptar a una de sus sobrinas y cuidarla como si fuera una de sus hijas. De esta forma, María Montero, con su tío, que era como su padre, apareció en la dársena del puerto a saludar a Federico, y aparece en la foto. A Federico le causó mucha alegría ver a esta chica, y la exclamación que fue: ¿cómo me voy a olvidar de ti si nos bautizaron en la misma pileta? Es decir, recordaba que habían sido bautizados en la misma pila bautismal, eran del mismo pueblo. Pues bien, esta familia sería muy importante en la estancia de Federico en la Argentina, porque desde el momento en que llegó, como ya les he contado, con ese populismo, con esa gente que le inundaba la dársena del puerto, gente incluso se cayó al agua del desbordamiento que hubo de la muchedumbre, Federico estaba continuamente asediado. Tuvo que contratar un secretario en el Hotel Castelar y tener dos habitaciones, una en la que él dormía y la otra le servía de despacho, y el secretario le tuvo que empezar a coordinar la agenda de entrevistas, de conferencias, de visitas a la radio, porque Federico tenía una gran vida social, pero muy bien coordinada, para darle publicidad no solo al trabajo que ya estaba en los escenarios, sino en los próximos trabajos que se iban a estrenar. Poco a poco esa habitación del hotel se fue llenando de regalos que le iba comprando a su madre. Y ese mes y medio que Federico tenía pensado estar en Buenos Aires se fue alargando en el tiempo con la misma celeridad que se iba llenando la habitación de regalos para la familia. Federico llegaba a cansarse de ser tan conocido, de tener que estar yendo a una cena, a otra, siempre con la aristocracia y con la alta burguesía de Buenos Aires. Por eso, a veces se refugiaba en la casa de Coca, de María Montero, y allí pasaba veladas tranquilas, recordando los viejos tiempos, y por eso contaba en la carta cómo todo el mundo apreciaba a su padre y le hacían mucha mención de él. La semana que viene continuaré hablándole de algunas de las conferencias que Federico dio en Buenos Aires y de una anécdota muy curiosa cuando se trasladó a la próxima ciudad de Rosario a dar la conferencia sobre la teoría de
del duende y de lo que allí le aconteció. Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Entonces seguimos con el programa y traemos, se había perdido porque estaba haciendo sus quehaceres, Lucy presenta en el día de hoy y trae un nuevo formato. Ella presenta a don Miguel de Cervantes también. Entonces vamos a darle la bienvenida a Lucy. Lucy presenta a don Miguel de Cervantes en el día de hoy también. Bienvenida. Adelante. Quisiera cruzar mi tierra por pueblos, campos, caminos. Saludo al espíritu viviente a través de la insigne obra del hidalgo a don Miguel de Cervantes Saavedra. Saludo, maestro. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza, en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Así nos hablaba don Miguel de Cervantes al comienzo de su ilustre obra, el famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Busco en la muerte la vida, salud en la enfermedad, en la prisión libertad, en lo cerrado salida y en el traidor lealtad. Pero mi suerte, de quien jamás espero algún bien, con el cielo ha estatuido, que pues lo imposible pido, lo posible aún no me den. A la humanidad se le ha concedido grandes dones. El mejor de ellos es la imaginación, que da forma al mundo en que vivimos. El sentido de fortaleza a través de la pluma, por la cual plasmamos sueños con encanto, la belleza de lo imaginable, lo poético, el arte, el color, el teatro y las tradiciones de nuestra memoria histórica, que nunca se olvide ello. Somos seres soñadores, estamos rodeados de historia, de arte espiritual y de una conciencia social inmensa, con principios insoslayables de igualdad y no discriminación, de almas inquietas. Vivamos en la libertad, en el humanismo, y mezclémonos para que así talentos y creatividad, que son nuestras fuerzas tangibles de valores entre unos y otros, le demos palabras vivas, forma, color y voz. Relacionémonos y dejemos ver que mezclándonos enriquecemos la multiculturalidad. Así que utilicemos los espacios comunes, tanto nacionales como internacionalmente, para una cultura y una concordia global que incremente y haga crecer nuestras letras hispanas y el respeto a la diversidad cultural. El camino de las letras nos lleva al encuentro con la creatividad, en espacios creados por aquellos caballeros andantes en busca de un grial, en forma de utopía. Pero recorrerlo es una aventura tan ardua como emocionante que nos lleva a un crecimiento tanto personal como espiritual, propiciando el encuentro con aquellos seres afines en la búsqueda del ser humano que ya no está presente en el mundo que él mismo creó. Encontrar la esencia verdadera oculta, superando las encrucijadas de la mente sin renunciar a Dulcinea, con sentido de igualdad y de respeto, para alcanzar la pureza añorada durante siglos
y lograda solo por aquellos iniciados e iniciadas que nos dejaron su legado mediante el arte y la cultura, trascendiendo en el tiempo y en el espacio. Gracias a todos esos seres, la cultura se enriquece cada día. Les invito a ser partícipes de este camino de senda cultural. Las letras hispanas son palabras que construyen vínculos de valor, concordia y libertad para un mundo mejor de convivencia y de paz. Darme el destino, solo el alma de un poeta, igual que aquel Don Quijote, por sueños y por amores, por la llanura manchega, sobre montura ligera, decidió echarse a volar. Préstame, buen Don Quijote, tu montura y tu caballo, tu fantasía, tus fuerzas para vivir encantado. Tú que sabes bien la senda por donde mejor llegar a tu mundo de locura. Y ahora presentamos, como siempre, los anuncios. ¿Quién dirige los anuncios en el día de hoy? Doña Olga Doña Olga Muñoz, de la Delegación de la Florida. Doña no, doñita. Ah, doñita. Bueno, yo la respeto y por eso le digo doña, es un tratamiento de respeto. Seguro que sí. Y al respeto le agregamos el cariño, decir qué tal doñita, cómo está. Eso sí, bueno, así. Cada cual en su estilo. Sí. Bueno, entonces inmediatamente después, bueno, adelante los anuncios de Olga y de Alba Lerning. Alba Lerning yo la quiero con el alma. Sí. Como quiero Santa Teresa de Jesús. Bueno. Porque no sé, sí, yo la comparo a ella con ella. No sé por qué, porque ni la conozco. Es una persona humilde que también da enseñanza. Todo lo que ella hace es gratis también, sí, como nosotros. Estamos en el mismo paralelo. Así es que vamos por el mismo camino. Así es. Bueno, adelante los anuncios, por favor. Muy buenas tardes, un cordial saludo a toda la audiencia de Literatura Visión. De nuevo lunes, comenzando también un nuevo mes lleno de sol y calor en este hemisferio norte. Con ustedes los avances del próximo programa 5 de julio, presentando el episodio número 27 en la etapa 3 2021, con el doctor Luis Alberto Ambrogio, miembro de honor y asesor cultural de la NLMI, continuando el ciclo sobre los ejes discursivos en la poesía hispana contemporánea. Desde Valencia, doña María Luisa Aragón, embajadora cultural en el Reino de España, y 5 minutos con la historia. Don Eduardo Ruiz Baena, escritor e investigador, con su espacio semanal y la continuación de la serie de Federico García Lorca. Y en Estelares de Literatura Visión, presenta el capítulo de la NLMI en República Dominicana al doctor Juan Colón. Sintonícenos a las 4 de la tarde, hora del este, por las redes sociales y también por YouTube. Literatura Visión está auspiciada por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, bajo la dirección general de la doctora Rosalía de la Soledad y su fundadora, y la producción a cargo de Alexandra Ruiz, directora de diseño gráfico. Desde la NLMI, publicidad en Estados Unidos para Literatura Visión, una entidad sin fines de lucro. Buenas tardes. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos
puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, vamos llegando ya al final del programa del día de hoy. Como indicamos en un principio, hoy vamos a presentar algo diferente. Hoy comenzamos estos estelares y con esto termina el programa, con la investidura que en días atrás se le dio el cargo de miembro de honor al joven poeta o al poeta más joven de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, el joven Raúl Huerta Ríos, que en el día de hoy hace su presentación como miembro de honor y su investidura, haciendo un trabajo presentándonos, primero que nada, su aceptación al cargo de miembro de honor, y seguidamente en los estelares presenta su primer trabajo de panel como panelista y miembro de honor de acá de la Academia. Aquí en Literatura Visión, Raúl Huerta Ríos presenta a Don Miguel de Cervantes. Y para ti, Raúl, todos estos Quijotes que ves aquí como un reconocimiento a tu trabajo. Adelante, Raúl, esperamos que seas el miembro más activo de nuestra academia y el más joven también. Así bueno, mismo. Bienvenido, Raúl. Bienvenido A la academia. Un aplauso para Raúl. Y con esto termina el programa de Literatura Visión en el día de hoy. Y los dejamos con Raúl Huerta Ríos en su presentación. Adelante. Vamos entonces por más hasta el próximo lunes. Les saluda Raúl Jesús Huerta Ríos. Tengo 12 años de edad y soy de Lima, Perú. En esta oportunidad quiero agradecer a Dios y a la excelentísima presidenta y fundadora de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional de New Jersey, Estados Unidos de América, la doctora Rosalía de la Soledad, y a sus directivos, a la Asociación de Naciones Unidas de El Salvador y a la Junta Directiva del Estado de New Jersey. En este día tan especial para mí, les doy las gracias por depositar su confianza en mi persona y por haberme enviado este diploma, esta bella estola, el pin y la medalla, que forman parte de la distinción como académico de honor de su prestigiosa organización internacional. Reitero mi agradecimiento por haberme nombrado como el primer niño que ingresa como miembro de honor a la prestigiosa Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Para mí, este nombramiento es un honor, un privilegio y un compromiso con ustedes, cargo que me complace cumplir honrosamente, con responsabilidad, y me comprometo a jamás defraudarlos. También quiero agradecer a mis padres y a mi madrina Lucy Carlosama por todo su apoyo incondicional, por sus consejos, por estar siempre a mi lado y por ser muy importantes en mi vida. Los amo mucho. Los objetivos, las metas que tengo en mi vida
son mejorar mis conocimientos en todos los aspectos, dar lo mejor de mí y ser un ejemplo para los niños del mundo. También quiero continuar llevando el bello arte de la poesía, la declamación y la literatura por el mundo. Y los dos objetivos más importantes para mí son publicar mi primer libro y estudiar, terminar y ejercer la carrera de Derecho para enriquecer mis conocimientos, los cuales me permitirán hacer valer los derechos de las personas, tener la oportunidad de defender de manera justa y hacer que se respeten las leyes. Yo me he puesto una meta más, la de poder comprarles una casa a mis padres en forma de agradecimiento y retribución por todo lo que ellos han tenido que desprenderse desinteresadamente por amor a mí. Y eso es algo que valoro mucho. Con mucho cariño quiero declamarles un poema que lleva por título No dijiste adiós, del poemario Manantiales de Rosalía de la Soledad, y dice así: no me dijiste adiós, fue así, tan de repente, que decidiste emprender esa partida. No me dijiste adiós, sencillamente te fuiste sin una despedida. No me dijiste adiós, vi solo un beso temblando en tu mirada indefinida. Fue un instante de amor, solo fue eso, cuando te alejaste rauda de la vida. No me dijiste adiós, pájaro preso, que extinguió sus alas para el vuelo, dejándome el dolor como un poseso que queda para siempre sin consuelo. No me dijiste adiós, pasó el momento de rabioso dolor sin un quejido. Poco a poco insinuó el tormento, para saber al fin que te había sido. Con este poema me despido, con la profunda satisfacción de seguir manteniendo un vínculo tan enriquecedor, nutritivo y cultural con ustedes. Y me comprometo a aportar y a estar a la altura del título otorgado y llevar en alto el nombre de mi país y de la prestigiosa Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Gracias por hacerme parte de su equipo, por formar parte de mis sueños y por creer en mí. Reciban todos de Raúl Jesús Huerta Ríos un afectuoso y fraternal abrazo. Les saluda Raúl Jesús Huerta Ríos. Para mí es un verdadero placer y un honor encontrarme hoy en este maravilloso programa de Literatura Visión para hablar de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Muchos datos de la biografía de Cervantes son inciertos, pero según cuentan los escritos, Cervantes nació en Alcalá de Henares. No se sabe exactamente cuándo nació, porque solo se tiene la partida de bautizo, y en Castilla Antigua era muy común ponerle a los niños el nombre del día del santo en el que nacían. Y como el 29 de septiembre se celebra el día de San Miguel, se presume que en honor a este santo, a Cervantes le pusieron el nombre de Miguel. Es por eso
que se dice que Cervantes nació el 29 de septiembre de 1547, hijo de Leonor de Cortinas y de Rodrigo de Cervantes Saavedra, quien tenía el oficio de cirujano barbero, quien a causa de sus necesidades económicas convirtió la infancia del pequeño Miguel en una incansable peregrinación en busca de mejor fortuna. En 1569, a los 22 años, fue condenado a ser expulsado de los reinos de España por 10 años y a que le corten la mano derecha, porque fue declarado culpable de herir a un maestro de obras llamado Antonio de Sigura. Y antes que le corten la mano derecha públicamente y lo humillen paseándolo en burro con la espalda desnuda, azotándolo ante la mirada de todos, gritando su nombre, prefirió huir a Italia. A los 24 años participa en la batalla de Lepanto. Fue uno de los combates navales más terroríficos que ha existido en la historia, dirigidos por Juan de Austria contra la armada turca, una batalla digna como para ser recordada a través de los tiempos. Cuentan que Cervantes estaba con fiebres muy altas y le ordenaron quedarse en cubierta, y Cervantes se negó porque prefería morir peleando y no escondido bajo cubierta. Una batalla para Cervantes que fue gloriosa. Se han recogido los testimonios escritos de personas que han estado cerca a Cervantes, que dan fe que peleó con valor, coraje, pero a pesar de la victoria, lamentablemente, Cervantes recibió 3 disparos de arcabuz, que es una arma de corto alcance, pero de disparo muy potente, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda, donde le rompió la piel, los músculos, los nervios y le destruyó los huesos de la mano. Fue tan profunda la herida que le retrajo la mano así para toda la vida. Fue una herida fea, pero Cervantes la consideraba hermosa porque la ganó bajo la bandera del hijo ilegítimo de Carlos V, don Juan de Austria, por lo que lo apodaron el Manco de Lepanto. La mano nunca le fue amputada, es más, reanudó su vida militar, pero en 1575 tuvo que renunciar a ese empeño y se embarcó para volver a España, para obtener su recompensa y estar con su familia. Pero el destino le tenía preparada otra dura prueba. La galera El Sol, en la que viajaba, es asaltada por corsarios que pensaron que Miguel de Cervantes era un personaje muy importante por las cartas de recomendación que llevaba consigo. Una era de don Juan de Austria y la otra del virrey de Nápoles, en las que se certificaba su valiente actuación en la batalla de Lepanto. Estuvo cautivo en Argel junto a su hermano Rodrigo, una ciudad donde el tráfico de personas era intenso, pero por Cervantes pedían un rescate desorbitante. Sus familiares solo pudieron pagar el rescate de Rodrigo. Miguel, en cambio, intentaría fugarse sin éxito, y se dice que hasta en 4 ocasiones, 2 por tierra y 2 por mar, en las cuales siempre quiso asumir la responsabilidad exclusiva de las acciones. Se portó como todo un soldado, porque a pesar que algunas veces era torturado y usado como esclavo, nunca delató a nadie. En 1579, la familia de Cervantes y los frailes trinitarios reunieron los 500 escudos para el rescate de Cervantes. Los frailes viajaron a Argel
para recogerlo justo cuando estaba a punto de zarpar a Constantinopla como esclavo, motivo por el cual, en agradecimiento a los monjes, Cervantes pidió ser enterrado en la iglesia de las Trinitarias. A los 33 años, Miguel de Cervantes pondría fin a sus 5 años de cautiverio en Argel y volvió a Madrid, donde mantendría una relación amorosa con la esposa de un tabernero llamada Ana de Villafranca. Con ella tendría una hija de nombre Isabel. Cervantes se emplea en toda clase de oficios. Era soldado, recaudador, espía a las órdenes del rey Felipe II. Escribió teatro, novelas y algunos poemas, como el que lleva por título Redondilla Castellana, y dice así: cuando dejaba la guerra, libre nuestro hispano suelo, con un repentino vuelo, la mejor flor de la tierra fue trasplantada en el cielo, y al cortarla de su rama, el mortífero accidente fue tan oculto a la gente como el que no ve la llama hasta que quemarse siente. Fueron varios los poemas que escribió Miguel de Cervantes, pero es recordado solo por haber escrito el Quijote, y si no fuera por el Quijote, quizás hoy no recordáramos a Cervantes. El padre de Cervantes renunció a su oficio de cirujano barbero, producto de una sordera. La responsabilidad de mantener a la familia cayó sobre los hombros de Miguel y volvió a la vida militar, pero sus mínimas ganancias no alcanzaban para mantener a su gran familia, que se había visto aumentada con la aparición de su hija ilegítima, Isabel, y tras casarse a los 37 años con su joven esposa, Catalina de Salazar y Palacios. Pero el matrimonio no funcionó, tampoco tuvieron hijos y terminaron separándose. En 1587 se las arregla para conseguir el puesto de comisario de abastos de la Armada Invencible al servicio del comisario general de abastos del trigo y del aceite. Pero el noble y honesto hidalgo no tuvo más que problemas y enemigos. Supuestamente, Cervantes se había apropiado de dinero público. Lo habían involucrado en la venta ilegal del trigo. Fue encarcelado varias veces, víctima de falsas acusaciones. Durante uno de los periodos de cautiverio, Cervantes empieza a escribir su obra más famosa, por la que sería conocido por el mundo entero, la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entre otras obras concebidas en prisión, como la novela La Galatea, varios dramas y más de 20 obras teatrales. Sin embargo, fue el relato de las aventuras del caballero de la triste figura el que inmortalizó a Cervantes. Fue un libro de caballería única, llena de aventuras, en la cual empleó la ironía en un sentido muy preciso. Y yo me siento bendecido el día en que una persona muy especial para mí, a quien quiero, respeto y admiro mucho, me la envió de regalo, haciendo realidad mi sueño de tener en mis manos una de las máximas creaciones del ingenio humano. Aquí, Cervantes se describe a sí mismo. En realidad, no existe ninguna imagen de Cervantes. Ese es otro paradigma que lo rodea. La única imagen que se tiene es la que él mismo describe en un prólogo de las novelas ejemplares. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de frente liza y de plata las barbas,
etcétera, etcétera. El cuadro del pintor sevillano Juan de Jáuregui se da por válido a falta de algún testimonio que demuestre todo lo contrario, ya que los retratos eran cosa de gente de alta cuna, obispos, nobles, reyes. ¿Quién querría pintar en esa época a un Quijote viejo, pobre y manco? Lo más trascendente es que la crítica es unánime a la hora de señalar al Quijote como la primera novela moderna, como la obra cumbre de la literatura universal, a pesar que Cervantes nunca ocupó un lugar destacado en la sociedad literaria de su tiempo. Pasa a la historia como uno de los máximos exponentes del siglo de oro español. En el último tramo de su vida, después de sobrevivir a tantas adversidades, aquel hombre viejo, pobre y manco, tocó el cielo, escribió el libro más gallardo y hermoso que pudiera imaginarse. Esta novela se publicó en 1605 y literalmente tuvo un éxito arrollador. Se publicaron 6 ediciones más y muchos ejemplares se enviaron a las Indias. Nunca hasta entonces se había dado un caso semejante. La novela de Cervantes fue traducida a multitud de idiomas. Después de la Biblia, no hay otro libro en el mundo tantas veces editado, publicado, traducido y comentado. Sí, El Quijote es el segundo libro más leído a lo largo de la historia en el mundo y solo es superada en número de ediciones por la Biblia. En 1614 se publica la obra titulada Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, su autor no era Cervantes, sino alguien que se escondía tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. El clásico de Avellaneda pasó casi desapercibido por los lectores, un impostor para Cervantes. Esto, en 1615, inspiró a Cervantes a escribir la segunda parte de su novela, la publicación de los 2 volúmenes del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Le reportó antes de morir fama mundial, pudo gozar del reconocimiento de su obra. Y en el 2015, un grupo de investigadores que se había propuesto localizar la tumba de Cervantes encontraron un ataúd con las iniciales MC, pero el examen de su contenido reveló que no podía ser el del escritor. En marzo del mismo año, los estudiosos concluyeron que sus restos mortales se hallaban en un enterramiento en el subsuelo de la cripta, mezclados tras un traslado con los de otras 16 personas más. Dicen que murió el 22 de abril de 1616 en Madrid, a los 68 años de cirrosis hepática producida por la diabetes. Pero para mí, Cervantes aún vive a través de sus héroes, el caballero de la triste figura, Don Quijote de la Mancha, y su fiel escudero, Sancho Panza. Deseo que hayan disfrutado de la vida de Miguel de Cervantes Saavedra. Para mí ha sido un placer hablar de la vida de Miguel. Muchas gracias por su atención. Me despido con un fuerte saludo de amistad y de afecto. Hasta muy pronto.